Estimada audiencia, bienvenido y bienvenido a su escuela bíblica virtual Giovanisi. Y le invitamos a que nos acompañe a continuar el estudio del libro de Mateo capítulo 7, que es parte del Sermón del Monte. Así que antes de iniciar, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, ya que es completamente gratis. En nuestra plataforma encontrará una diversidad de material didáctico, prédicas, enseñanza, oraciones basadas en salmos, prédicas para jóvenes, entre otros temas que estamos seguros que serán de mucha bendición para su vida. Y de igual manera, si somos de bendición, regálenos una manita arriba, porque de esa manera este material puede llegar a más personas. Así también le invitamos a que active la campanita para que pueda recibir las notificaciones respectivas a cada emisión. Así es de que en esta hora, estimada audiencia, iniciaremos el estudio, ¿verdad?, de este día, para lo cual le invitamos a que disponga su Biblia para la lectura bíblica del 7º capítulo del Evangelio de Mateo, para dar inicio al tema. Y vamos a entrar en la preparación de este día. Amada audiencia, bienvenidos y bienvenidos porque estamos muy contentos en el estudio de la palabra del Señor. El tema de esta hora es la prohibición de juzgar a los demás. Y esta enseñanza va a estar en el relato de Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Así es de que interesante, no inicia, no juzguéis para que no sea juzgado. Porque con el juicio, oiga bien, dice la palabra, con el juicio que juzgas, así serás juzgado. Dios nos está hablando, nos está dando una advertencia, nos está dando, ¿verdad?, una enseñanza en la cual nos quiere advertir respecto, ¿verdad?, la prohibición de juzgar a los demás. Así que Jesús se movió, oiga bien, a otra idea en el Sermón del Monte. Al principio había tratado con temas conectados con la vida espiritual, respecto a lo interior, las actitudes, la caridad, la oración, el ayuno, ¿verdad? Y también habló sobre el materialismo y el afán, sobre las cosas materiales. Pero ahora, sin embargo, vemos que toca un tema muy importante conforme a la manera en que pensamos y tratamos a los demás. Recordemos que Jesús nos llamó a tener una justicia más grande que los escribas y fariseos. Esto en Mateo 5:20 lo vimos, en la manera en que algunos piensan, la manera en que otros piensan que serán más justos respecto a otros. Así que acá Jesús nos reprende respecto a este tipo de pensamientos en nuestra vida y nos insta, como dice, ¿verdad?, la prohibición de Jesús, nos insta, estimada audiencia, a no juzgar. Pero vamos, antes de entrar a esa definición y el tema, vamos a hablar qué significa el término juzgar. Para tener una mayor comprensión de lo que estos versículos nos indican, es necesario examinar el término juzgar, el cual puede significar considerar, opinar, decidir, creer, afirmar después de comparar algo. Así que teniendo el conocimiento del verdadero concepto de juzgar, comprenderemos que en este pasaje no se dice que se prohíbe juzgar a otras personas por parte de un hijo o una hija de Dios. Lo que significa realmente es que no debemos juzgar los motivos internos de los demás en el sentido de condenarlos, ya que muchas veces no sabemos ni comprendemos por qué otro hijo o hija de Dios, es decir, una hermana o un hermano, o podría ser un amigo, una amiga, ha actuado de cierta manera. Pues hablando de una manera generalizada, los seres humanos solo vemos el acto exterior, solo vemos lo superficial, pero desconocemos las razones por las cuales él o ella está actuando de esa manera. Así que Dios no nos prohíbe que juzguemos las acciones buenas o malas. Lo que prohíbe es la censura implacable que pasa por alto las fallas propias, mientras se asume el papel de juez supremo respecto de los pecados de los demás. Así que, estimada audiencia, muchas veces el caso es que si eres duro en tu juicio sobre los demás, serás conocido como una persona severa en su examen de otro. Y de igual manera, te expones a que también seas juzgado o juzgada estrictamente y rigurosamente por los demás. Así de que el Señor nos insta y nos dice, mira qué interesante,
el término juzgar, y hoy nos dice no juzgar. Para eso, no juzguéis o no juzgar. Veamos entonces lo que el Señor quiere decir. Dios desea que nos cuidemos de emitir juicios injustos, porque fácilmente podemos caer en graves problemas. Para lo cual vamos a enunciar ejemplos sencillos, que aparentemente son de la vida rutinaria, pero donde fácilmente los hijos e hijas de Dios podemos caer en la trampa del adversario. Cuando hablamos de la falta de los demás, cuando pensamos lo peor de los demás, cuando juzgamos o criticamos a las personas por sus peores momentos o por un desliz en el Evangelio, cuando juzgamos a otros sin tomar en cuenta que a la vuelta nosotros seremos juzgados. Entonces recordemos el juicio injusto con el cual condenaron los discípulos a la mujer que ungió los pies del maestro, derramando el perfume y lágrimas a los pies de Jesús. Ellos pensaron que ella estaba malgastando ese dinero, mas Jesús dijo que ella había hecho una buena obra que sería recordada para siempre y quedó escrita en la palabra. Así vemos que los discípulos efectuaron un juicio duro e injusto. Y así como ellos, ¿cuántos de nosotros rompemos con este mandamiento? Y Jesús nos recuerda, no juzguéis. Qué difícil mandato. ¿Cuántas veces juzgamos sin darnos cuenta? Incluso, estimada audiencia, cuando leemos una revista, cuando vemos el noticiero, cuando leemos el periódico, cuando vemos las noticias o caminando por la calle o hablando con un vecino, etcétera. No es verdad que a menudo lo que más nos irrita en otros es lo que más nos irrita en nosotros mismos. ¿Alguna vez te sorprendes a ti mismo teniendo que retroceder de un comentario no compasivo, sabiendo que eres igualmente culpable? Estimada audiencia, nuestra mente puede estar activa juzgando a otros y nuestras palabras pueden influir. Sin embargo, el juzgar y condenar es parte del ser humano. Pero estas palabras de Jesús destacan que ninguno de nosotros es perfecto. A menudo lo que criticamos en otros pueden ser cualidades que no nos gustan en nosotros. Por lo tanto, nuestra relación con Dios, la cual compartimos con todos, puede ser la entrada al mundo del amor, donde sabemos que todos, incluso aquellos que encontramos difícil de relacionarnos, son amados por Dios y son hijos e hijas de Dios. Jesús nos recuerda que no tomemos, que no tenemos que responder a todo o convencer a cada uno de nuestras propias opiniones. Mejor pensemos, ¿quién soy yo para juzgar? Y esto debe ser una de las frases que debemos poner en práctica ante cualquier situación que enfrentemos. Jesús está diciéndonos, sé cuidadoso o cuidadosa de no juzgar a la gente más duramente que lo que te juzgas a ti mismo o a ti mismo. Trata de liberarte de los prejuicios porque pueden nublar tu juicio. Así es de que el Señor nos insta en su palabra, estimada audiencia, a que no juzguemos, no juzguéis. Y también nos insta, estimada audiencia, a que no miremos la mota. ¿Qué significa? La palabra en el versículo siguiente dice, del 3 al 5, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Wow, aquí nuestro Señor Jesús de Nazaret pone esta analogía sobre una mota, que significa cualquier sustancia ligera, como paja seca, fina aguja de hierba o grano. Probablemente lo más habitual es que se tratara de pequeñas espículas o barbas en una cabeza de cebada o trigo. Por lo tanto, se coloca en oposición a la palabra viga. La viga, palabra utilizada aquí, significa una gran pieza de madera cuadrada. El primero es un objeto extremadamente pequeño y el otro grande. El significado es que somos mucho más rápidos y agudos para juzgar delitos menores en otros que delitos mucho mayores en nosotros mismos. Así que por la viga se entiende pecados mayores, abominaciones gruesas y tales como eran más propias para los fariseos. Ellos tenían orgullo, arrogancia, una opinión vana de sí mismo, confianza en su propia justicia. Eran hipócritas. Ellos se justificaban su autohipocresía. Eran codiciosos y tenían mucha iniquidad. Cosas que no anunciaron en sí mismas.
cuando exclamaron en voz alta contra los males menores en otro. Tales hombres deben ser de todas las personas inexcusables. ¿Quiénes condenan eso en otro? ¿Lo que ellos mismos hacen o lo que es abundantemente peor? Así concluimos que un objeto muy pequeño en el ojo de otro lo discernimos mucho más rápidamente que uno mucho más grande en el nuestro. Una pequeña falla en nuestro vecino la vemos más rápidamente que en nuestra propia vida o en nosotros mismos. Este fue también un proverbio de uso frecuente entre los judíos y el mismo sentimiento era común entre los griegos y merece ser expresado en todos los idiomas. Nuestro Señor Jesucristo fue bien claro que la pequeña partícula de polvo en el ojo de un hermano o hermana la visualizamos rápido comparado con el enorme tronco de árbol que está en el propio ojo de la persona que está juzgada. Así el tronco representa el espíritu de crítica y prejuicios. Con semejante obstáculo en nuestra visión, no estamos en posición de juzgar la pequeña falta de otro porque nuestra visión se nubla. Este asunto del juicio severo y a veces cruel es ciertamente un tema en que tenemos que ser muy cuidadosos. Aunque Jesús aclaró que no debemos emitir juicios severos sobre otro, también dijo que conoceríamos a los demás por su fruto. Un predicador solía decir, yo no soy un juez, sino un inspector de fruto. Y sin duda, la palabra de Dios nos enuncia que al Hijo de Dios, a la hija de Dios o al cristiano será reconocido por su fruto. Así de que, estimada audiencia, Dios nos está llevando, ¿verdad?, a otro nivel de comprensión de la palabra. No mires la mota. Y finalmente creo que es necesario que reflexionemos. Reflexionemos, estimada audiencia. Y mejor, ¿por qué no le pedimos al Señor Jesucristo en oración que nos ayude a reflexionar sobre esta enseñanza? Señor, no es fácil siempre pensar bien de los demás, aunque bien sé que así debe ser. Y tú bien sabes que estamos viviendo en un mundo tan convulsionado que inclusive los titulares de los periódicos diariamente apuntan sus dardos acusadores sobre personas, dirigentes políticos, sobre opiniones, en fin, apuntan, amado hermano, en tanta diversidad de cosas que, que nos hacen ver las motas de los ojos en las otras personas y nos estimulan para que los juzguemos, denunciemos, los demandemos por daños, etcétera. Pero en realidad, a través de tu palabra bendita, me has hecho comprender que nunca sabré lo suficiente para poder formarme un juicio objetivo, verdadero sobre nadie. Por lo tanto, te pido perdón por los errores cometidos y te ruego que me ayudes a comprender que debemos de dejar el juicio a ti, a quien eres, el Dios justo, y tratar de parecerme más a ti al pensar bien de mi vecino, de mis hermanos, de mi familia, de mis amados hermanos en Cristo, en fin, de todo mi entorno, de todo mi prójimo. Te pido, Señor, que me ayude a vivir una vida justa, recta ante ti, que cada día pueda dar fruto digno y arrepentimiento de los cuales podamos traer honra a ti. Amén. Estimada audiencia, damos gracias a Dios por permitirnos llevar a cabo esta preciosa enseñanza, la cual es nuestro anhelo que sea de mucha bendición para sus vidas. Por lo que, hacia uno se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que lo haga y que nos regale una manita arriba para que esta enseñanza pueda llegar a más personas y puedan ser edificadas. Y de igual manera, active la campanita para que le indique nuestra próxima edición. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre su vida. Que Dios bendiga su entrada, su salida. Que Dios bendiga su levantar y su acostar. Y que sea Dios supliendo todas sus necesidades y que no le falte nada en su mesa. Que nuestro Dios bendiga grandemente su vida. Es el mayor anhelo de nuestro ministerio. Giovannice Guerrero bajo la unción de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y les recordamos, síganos en nuestras transmisiones. Esperamos que sean de mucha bendición para su vida. Así de que hasta la próxima. Bendiciones.